Hoy me han elegido ser presidente de la Nación. Este gobierno que iniciamos hoy va a trabajar incansablemente los próximos 4 años para que todos los argentinos, especialmente aquellos que más nos necesitan, al terminar estén viviendo mejor. Aquellos que más nos necesitan, al terminar, estén viviendo mejor. Argentina es el país más endeudado de América Latina. La deuda ha crecido de forma notable en los últimos 4 años, coincidiendo con la llegada al poder de Mauricio Macri. No podemos seguir generando deudas a nuestros hijos y nuestros nietos que van a tener que pagar. A tus hijos y unos nietos, vos le dejás algún ahorrito, no una deuda. Oficial, la deuda pública superó el 90% en el tercer trimestre del año pasado. Durante la gestión de Macri trepó del 52 al 91,6%. De la herencia de Macri quedan 98 años, sí, porque tomó deuda a 100 años. Justamente porque no queremos seguir tomando deuda y obligar a que nuestros hijos y nuestros nietos la tengan que pagar. Récord. De cada 10 pesos que se recauda, 3 van a pagar intereses de la deuda. A tus hijos y unos nietos, vos le dejás algún ahorrito, no una deuda. Pareciera que el que hizo la curva de vencimiento de la deuda que tomaba el gobierno sabía que no iban a ganar las elecciones. Cuando uno mira el 2019 y el 2023, la cantidad de vencimientos de deuda, eso es lo que la torna insustentable. Miren ustedes este cuadro. Lo verde es lo que había que pagar, como venía el gobierno en el 2015, en moneda extranjera sobre la deuda. Antes de Macri es lo verde. Después de Macri es lo que quedó en amarillo. El endeudamiento. Quiero que quede claro. 2 de cada 3 pesos que tomamos de deuda fue para pagar deudas del gobierno anterior. ¿Qué van a decir los libros de historia de en qué condiciones asumió Macri? Tenía una única ventaja. Una única ventaja. Tenía muy poca deuda. ¿Qué deuda es baja, Nico? La deuda pública de la Argentina. Entonces, ¿es baja? Es baja en relación a los estándares internacionales, claro. 2 de cada 3 pesos que tomamos de deuda fue para pagar deudas del gobierno anterior. Tenemos que pagar deuda de la deuda que tomaron los anteriores. Claro, a ver, no, en este caso el gobierno anterior lo dejó prácticamente sin deuda al país. Claro. O sea que la deuda la armó el gobierno de Macri. No había endeudamiento, había una vieja deuda que el gobierno anterior, el que estuvo hasta el 2015, había acotado y pagado siempre. Parece mentira que este grupo de mentirosos haya hablado de la pesada herencia. Debiste decirnos a todos cómo fue la herencia, cómo era la herencia. Y lo dije, heredamos un país quebrado. Todos sabemos que heredamos una economía al borde del colapso. Encontramos un Estado desordenado y mal gestionado. Encontramos verdaderamente un país quebrado. La verdad que el entusiasmo fue chocando todo el tiempo con que cada dato, cada armario que uno abría, se te caía un expediente que te demostraba que estabas más complicado. Tampoco hay que estar todo el día llorando por lo que heredaste, porque estamos los argentinos acá y vamos a salir adelante. Imaginen lo que se podría decir ahora. No hay términos, no hay manera de designar aquello que ha quedado después de la tierra arrasada de Mauricio Macri y esta gente que estuvo manejando el país. Con el tema de la pesada herencia. Leyendo el folleto que se le ofrece a los empresarios y gerentes que han venido a la Argentina en oportunidades de negocios y para hacer inversiones, se dice exactamente lo contrario al discurso cotidiano de los medios de comunicación. Contrariamente a lo que se pretende instalar, la situación económica que recibe el gobierno de Macri es muy diferente a lo que ellos denominan como pesada herencia. Queda claramente evidenciada en el folleto Argentina, Tierra de Oportunidades, que el propio equipo económico de Macri presenta en el Foro Mundial de Davos buscando atraer capitales para el país. We are ready to take off. We are very optimistic about our future. Argentina tiene una economía robusta, instituciones sólidas y una infraestructura bien desarrollada. Dice, por ejemplo, que somos
el país con mayor desarrollo humano. Gracias. Se nos dice... Vivimos un país quebrado. Se nos dice que somos el país número 1 también en materia de educación. Gracias. Encontramos verdaderamente un país quebrado. Nuestro PBI es el tercero después de Brasil y México. El nivel de endeudamiento es muy bajo, 13% del PBI. Que somos el segundo país con mayor porcentaje de clase media de toda la región. Gracias. Se dice también que tenemos el coeficiente de Gini, ustedes saben, ese que mide la brecha entre igualdad y desigualdad, más bajo de la región. Gracias nuevamente. En realidad, si uno lee lo que se le dice a los que están en estos momentos en el CCK, uno piensa, bueno, ¿a quién le están mintiendo? ¿A los extranjeros o a los argentinos? Me inclino por pensar que nos están mintiendo a nosotros como siempre. La política no es tampoco el escenario en que algunos líderes mienten para engañar a la gente y el mundo con datos falsos. Quiero pedirles que nuestro lugar de encuentro sea la verdad. A la sociedad se le podía mentir. A los inversores externos, no. Es increíble lo que nos ha pasado. Macri nos ha ocurrido. El expresidente perdió el poder, pero no las mañas, parece. Reunido con dirigentes del PRO de Villa Langostura, Macri despuntó su segundo mayor vicio, echarle la culpa a otro. Sí, el primero es descansar, obvio, ¿no? Por lejos. Me decía todo, cuidado, que yo conozco los mercados, ya no te da más plata, como voy a la mierda. No, tranquilo, hay que seguir. Encima no se puede tomar deuda eternamente y corregir esto. Y cuando vino, me pasó un año y medio, una pesadilla. Todo para acá, todo para atrás. Y aparte se me dio decir, calma, esto va sin saber si va a ganar. Ese video de Macri me recordó un poco a Bart Simpson, ¿no? Que ese que hace como esas macanas travesuras y después la culpa fue de otro. Estoy esperando. Yo no fui. Y después la culpa fue de otro o no se hace cargo, que venga a decir, bueno, no, yo les decía a mis funcionarios que se estaban yendo un poco de mambo, ¿no? Bueno, si pensaba eso, ¿por qué no lo frenó? Me impresionó mucho que un presidente de la República diga que él sabía que tomar deuda irresponsablemente iba a hacer explotar la Argentina. Que él ya se dio cuenta en el 2017 cuando hizo campaña diciendo que tenía la economía controlada. Los argentinos hemos decidido primero volver al mundo. Cada vez nos va a ir un poco mejor. Y este año vamos a volver a crecer. Pasó un año y medio, una pesadilla. Todo para acá, todo para atrás. Y aparte se me dio decir, calma, esto va sin saber si va a ganar. Y este año vamos a volver a crecer. Yo no sé si era una terapia de grupo o seriamente un expresidente le decía a los argentinos que él sabía que estaba destruyendo la economía argentina, pero que bueno, siguió adelante con su lógica destructiva. Una vez más, este Macri auténtico, lo peor de Macri, fabulador y con un relato mentiroso. Yo creo que todo el gobierno sabía el modelo que estaba aplicando, creyó que otra iban a hacer los resultados, pero me parece que lo que no terminamos, que es lo que a mí me preocupa de entender como país, sacar la experiencia de que este modelo llegó ahí y si hubiéramos cambiado a Macri por otro personaje con otra característica, se llegaba al mismo lugar por el modelo económico que se aplicó. Este cuadro marca lo que le han hecho al país. La línea verde habla de la fuga de capitales, mire qué cerca de la línea punteada roja, que habla de la deuda pública en moneda extranjera. Es decir, todo lo que se tomó de deuda, la línea punteada roja, es prácticamente lo mismo que se fugó de capitales en la línea verde. Esto es inadmisible. Esto es haber provocado demasiado daño. Un cambio increíble, novedoso, que sea el mejor gobierno que hemos tenido, vos y yo vivos. Y hacerlo casi conscientemente para que los amigos pudieran sacar todo el dinero del país, todo lo que se han llevado. Cuenta la leyenda que en un pueblo de acá cercano vivían preocupados, pero un poco acostumbrados a estar bien.
sobraba nada, pero a nadie le faltaba. Se olvidaron del pasado y de a poco se empezaron a quejar. Ay. No, me quiero ir todos los años de viaje a Punta del Este. No me... Y llegaron los villanos, los feos de los malos que venían del desierto y encontraron todo abierto. Entraron 100, entraron 100. Al principio persuasivos, con un pueblo poco unido, y en una segunda fase se quitaron los disfraces y a correr de no creer otra vez. Qué fuerte, Mercedes, porque en este primer informe, en esta primera parte de la herencia recibida y que tiene que afrontar este gobierno que está intentando renegociar la deuda que le dejó el gobierno de Mauricio Macri, en este extracto no se habló ni de inflación, ni de desempleo, ni de pobreza, ni siquiera se habló del dólar a cómo lo había tomado, cuándo había asumido Mauricio Macri y en cuánto lo dejó, que además finalizó con un cepo. Y pensaba en dos situaciones, por supuesto, para darte pie a que lo analices. La primera, cuando el mismo Mauricio Macri, en mayo del 2018, dice uno a un nieto le tiene que dejar a lo sumo un ahorrito, no una deuda, convencido de eso. Después terminó endeudando al país. Y la frase de Duhovne, cuando él reconoce como lo único bueno que ellos habían heredado, que Mauricio Macri había heredado, era un país sin deuda. Tampoco eso lo terminó respetando. ¿Qué viste de este informe? Sí, la verdad que el informe es tan contundente, y el informe es contundente y la realidad es tan contundente que es muy triste, ¿no? Sobre todo pensaba algo que, bueno, me pasa en este programa, que antes no lo había pensado. Por primera vez pensé en la gente que lo votó y que creyó en él. ¿Cómo se sentirá? Porque una persona como yo que no cree en ese tipo de política y no lo voté, a pesar de todo uno siempre dice, bueno, ojalá me equivoque y ojalá al país le vaya bien. Ojalá le vaya bien. Y termina, bueno, confirmando los temores, ¿no? Pero siempre pienso en la gente que sí creyó, la calidad de decepción, ¿no? Qué triste también. Y bueno, ahora estamos un poco más esperanzados. Yo por lo menos me siento más esperanzada, si bien es cierto que el paciente está grave. En terapia intensiva, dijo Alberto En terapia Fernández. intensiva, pero siento que está rodeada de mejores médicos. ¿Cómo fueron estos años para vos, Mercedes, en cuanto a lo laboral, lo personal, lo que hemos visto aquí con este informe, que es rotundo y contundente, y sobre todo en escuchando ciertas cosas que parece que le hablaba a otra gente? Este señor que se fue, evidentemente, no escuchó a nadie, o le hablaba a otro grupo, lo mismo dijo, ¿no? Me decían mis funcionarios que íbamos bien y yo creía que andaba mal. A ver, ¿qué pasó allí? ¿Qué nivel de... no sé, de vivir en una cápsula, me parece, ¿no? Sí, que cuánto negacionismo, ¿no? Me parece que sí, que no les parecía tan importante. A mí personalmente no me fue mal en estos años, he seguido trabajando bien, por suerte, pero la verdad que desde muy chica he sido criada. He tenido un padre que ha tenido una gran sensibilidad social y que me ha enseñado desde muy pequeña que la felicidad individual no es completa sino la colectiva. Si no hay una felicidad colectiva, ¿no? Y la verdad que estos años han sido muy tristes para mí en ese sentido. No por cuestiones personales, porque te repito que he seguido por suerte trabajando bien. El ver al de al lado, que no